Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Lunes 19 de junio del año 2017. Estamos listos para iniciar la semana y vamos a hablar, por supuesto, del tema que ha generado un poco de polémica y es el tratamiento que se le ha dado desde las autoridades de salud al aparecimiento de esa nueva cepa, si es que se le puede llamar así, H3N2, y las advertencias que venían haciendo sobre que se venía esta mutación de influenza. Fíjense ustedes que la Organización Mundial de la Salud fue la primera en levantar las alertas alrededor de esto, pero hay quienes critican el abordaje que se le da sobre la base de que siempre las autoridades actúan como al estilo bombero, ¿verdad? Solamente para ir a apagar el fuego. Hay mucha gente que está consultando de esto. Los síntomas parecen, pues, son bastante similares a lo anterior y se le agregan otros, pero lo particular de todo esto es el hecho de que las autoridades, por supuesto, no parecían que no estaban preparadas para poder soportar la gran cantidad de gente que estaba consultando esto. Aparte de esto, el tema de la polémica por la famosa vacuna, ¿verdad? Un audio que se filtró en referencia a que esta vacuna estaba complicando más la salud de las personas que la recibían. ¿Cómo se puede una vacuna perder su función y lejos de ayudar te puede afectar? Algunos dicen que sí, y depende de si se rompe la cadena de frío. Eso es lo que yo he investigado un poco, pero hoy vamos a tratar de profundizar en referencia a todos estos temas y al abordaje que se le da desde las autoridades de salud. Hoy al filo de las 8 de la mañana en un hotel capitalino, las autoridades sanitarias van a dar una actualización en referencia al comportamiento y a los casos del H3N2 y una persona al menos es la que estaría en auditoría que habría muerto resultado de esto, pero aún falta que se confirme. Creería yo que para hoy van a dar ya los resultados y de cuál ha sido el comportamiento también de los últimos días en referencia al aparecimiento de esta enfermedad. Usted me conoce, yo soy Josué Natán Vázquez, el lunes 19 de junio del año 2017, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, estamos listos, son las 6:37 de la mañana. Gracias a usted por su sintonía y quiero nada más rápidamente advertirle que las lluvias han estado imparables en casi que todo el territorio nacional durante todo el fin de semana. Desde el pasado jueves estamos siendo influenciados por este fenómeno natural que está provocando, de hecho hay saturación ya en los suelos y con tanta zona de alto riesgo en nuestro país, pues esto complica aún más las cosas. Si usted vive cerca de alguna quebrada, algún río, que sin duda hay mucha gente que así vive, pues yo pensaría que las autoridades tienen que usted que acatar las indicaciones que van a dar las autoridades hoy. Igual se va a actualizar el tema de este fenómeno natural con las autoridades de protección civil y también para quienes viven a orillas de barrancas, a la orilla de alguna montaña, lo que sea, tienen que tomar en cuenta. Y fíjense la imagen que estamos viendo, nos indica, esta es la imagen del satélite del Servicio Nacional de Estudios Territoriales en referencia a cómo estamos todavía siendo influenciados y que van a continuar las lluvias. Y las lluvias también son el caldo de cultivo para la proliferación de enfermedades típicas de este clima, ¿verdad? La gripe, la influenza, la H3N2, pues sí, eso, aquí está. Entonces, parece ser que, pues no, como dice en el calor popular, no llueve sobre mojado, ¿verdad? Así estamos. Esa es la imagen. ¿Tenemos otra imagen de satélite para poder verificar? No, estamos ahí, ¿verdad? Muy bien, perfecto. A tomar las recomendaciones del caso y no solo eso, a proteger niños y adultos mayores que son los más vulnerables con este tipo de situaciones. Bueno,
conmigo esta mañana y me da muchísimo gusto recibirlo. El doctor Jorge Panameños, infectólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un gusto siempre. El doctor Wilfredo Martínez, naturópata. Un gusto, buenos días, saludos. Y bueno, al final se une con nosotros también el doctor Iván Solano Leiva, infectólogo, miembro también del Colegio Médico, ¿verdad? Muchas gracias, buenos días a sus televidentes. Josué, un placer estar acá con ustedes. Muy bien, mejor panel para poder abordar la temática no podemos tener. Así es que, por favor, yo le invito a que aprenda, edúquese. Vamos a tratar de abordar el tema sin pasiones, con la sinceridad que caracteriza a cada uno de los colegas médicos. Digo, ellos son los colegas, yo no soy médico. Y también para que usted pueda estar preparado y saber a qué se debe enfrentar, ¿verdad? Sí. En realidad, el aparecimiento de estas enfermedades nuevas, lo que hay que hacer es educarse y tomar las precauciones del caso para evitar que el virus se siga proliferando. Muy bien, vamos a lo último. Miren lo que tienen en pantalla, ya tiene relación con el ataque que sufrió una patrulla policial. Esto fue en la zona de, si me podés actualizar por favor, en la zona de Hilo Vasco. Sí, aquí lo estoy viendo, carretera Hilo Vasco, aquí está. Sujetos atacan patrulla policial en Hilo Vasco y hieren oficial. Atacan patrulla en Hilo Vasco. Preliminarmente se habla de un subinspector de la Policía Nacional Civil lesionado. El hecho se dio en el lugar conocido como La Chicharronera y se desarrolló un fuerte dispositivo para dar con los responsables de este atentado. Pues prácticamente los criminales atacaron a los policías que iban dentro de esta patrulla, los emboscaron, pero solo su inspector resultó herido. Esto es lo que aconteció en horas de la noche y el operativo todavía en la madrugada, pero aparentemente no existieron personas detenidas por este hecho. Gracias. Vaya, vaya, llegó el nuevo más y está más pulido. Redada de mareros celebraban el Día del Padre. Entre los capturados están dos de los más heavy, de los más peligrosos, pues. Sí, es cierto, estaban muy campantes los muchachos celebrando el Día del Padre cuando la policía pues ubicó el lugar, y eso es lo que trae. Si usted quiere leer más sobre este tema, vaya por favor a buscar un ejemplar del periódico Más. Y la foto de portada, San Pedro Nonualco con Motorolo reventado. Y esta nota que está curiosa, don José y sus 105 años de edad. Para llegar a los 105 años de edad ahora en día, hay que cuidarse bien, ¿no? Pero bueno, lea esa historia porque son historias curiosas, dignas de conocerlas. Bichos moteros, dice, en La Paz, y el violador de Coatepec, otros de los temas. Y en la página 23 sobre esta caricatura, Condorito regresa, que lo va a traer ya el periódico Más. Bueno, bastante información que pueden ustedes buscar el periódico Más. Recuerden que un breve resumen de la entrevista Hablemos Claro mañana en las páginas interiores del periódico Más, como este del debate femenino del pasado viernes, con Julia Belén Martínez, Saraí Molina y Betty Ríos. Después sobre el balance del gobierno de los Bien, gracias. Hasta mañana, pues. El nuevo más de tu lado. A las 8 de la mañana, reconfirmo, en un hotel capitalino, las autoridades del Ministerio de Salud van a actualizar en referencia al comportamiento de la enfermedad conocida como H3N2. Hasta la información de la semana pasada, 21 casos confirmados
a escala nacional. De estos, 11 se encuentran en unidades de cuidados intensivos UCI en la red hospitalaria nacional y del Seguro Social, así lo confirmó pues la misma ministra de Salud. Ahora, doctor Panameño, empiezo con usted. Cuando hablamos de H3N2, como yo lo dije en la introducción, estamos hablando de una mutación del virus H1N1. No, Influenza H1N1, H2N3 y dos virus de tipo B, que son los más graves. ¿Son diferentes? son virus diferentes, Ok. causantes de enfermedades diferentes. Y en realidad aquí no estamos nosotros asistiendo a un fenómeno nuevo o inesperado, sino a la circulación del virus de influenza, provocando su patrón estacional, es decir, que sabemos que todos los años por esta época va a haber un pico en la circulación de estos virus de influenza, particularmente A y también B desde hace algunos años. Entonces ya se esperaba y había conocimiento de que esta cepa podía circular, tanto así es que la Organización Mundial de la Salud recomendó que este estuviera contenido en la formulación de la vacuna que se elabora y se debe aplicar justamente para prevenir estas circunstancias que estamos viviendo. Sí, concretamente, H3N2 es una nueva cepa. No, no es una nueva cepa, es una cepa que ha estado circulando desde ya hace varios años, desde 2012, por lo menos se conocía que está circulando provocando cuadros de influenza estacional. Entonces no, ni es una mutación ni es una variedad especialmente agresiva, como lo fue en su momento H1N1. Ahora, vamos a ver, porque fíjense bien, esto es importante a entender. Ya existía, estaba en el ambiente, la teníamos, doctor. Completamente de acuerdo con doctor Panameño. Miren, el virus de la influenza, existen 144 variedades de virus de influenza, que en diferentes combinaciones, H1N1, H2N2, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la H3N2, la última pandemia, es decir, una infección en todo el mundo que se había desatado por H3N2 fue en 1968, que fue la pandemia de Hong Kong y que mató 1 millón de personas en todo el mundo. Entonces, eso es algo que es importante aclarar a la población, que no es algo nuevo, siempre ha existido. Y lo que sí, que más adelante lo podemos discutir también, es que la Organización Mundial de la Salud, a través de diferentes centros de investigación, pues siempre vigila los virus de influenza. Y desde hace 2 años notó que este virus, el H3N2, ha andado circulando con mayor frecuencia. De hecho, en otros países también ha estado afectando la H3N2. Por eso es que en los últimos 2 años, la composición de la vacuna, que se aplica todos los años contra influenza, ha llevado el componente H1N1 pandémico, el H3N2, un virus de influenza tipo B, y daba las recomendaciones estas. Entonces, llama la atención que ahora ha habido incremento inusitado de casos por H3N2 en nuestro país, y es ahí donde debemos nosotros poner el cuestionamiento, el por qué. ¿Vea? Pienso yo de que no solo es lo estacional, ¿vea?, sino que también hay otros factores que pueden estar incidiendo el por qué nosotros en El Salvador estemos teniendo un brote de casos de influenza H3N2. Sí, ahora, lo que hay entonces es el aparecimiento de más casos. ¿Por qué? Preguntamos. Exacto. ¿Por qué si estaba ahí circulando, estaba en el ambiente? ¿Por qué ocurre que de repente usted comienza a tener una gran cantidad de casos de esto? Bueno, hay múltiples razones. La más importante de estas es que aumentan lo que se denominan huéspedes susceptibles, o sea, personas que son susceptibles a padecer la enfermedad, que no poseen anticuerpos protectores, y entonces si se exponen al virus van a padecer la enfermedad. Eso quiere decir, ¿y eso cómo es? Precisamente para eso existe la vacunación, y para eso las maneras de vacunar. Que ya vamos Si a hablar nosotros de la sabemos vacunación, que va a circular el virus, porque lo sabemos, ya hay recomendaciones, entonces la medida más importante es efectuar un programa de vacunación
que ya está definido cómo hacerlo, con quién hacerlo, cuándo hacerlo, justamente para disminuir el número de personas que son susceptibles a padecer la infección, y eso va a contener la circulación del virus. Entonces, en primer lugar, ¿por qué hay un aumento inusitado en nuestro medio? Porque había una muy baja cobertura de personas vacunadas para la influenza en el momento en que comienza a circular. Y en segundo lugar, sin duda que hay factores medioambientales que van a favorecer la circulación de los virus respiratorios. Habría otros elementos a analizar, porque justamente en ese momento hay actividad de este virus de una manera epidémica en Taiwán y en Brasil. En Brasil, donde ya se reportan una gran cantidad de muertos, ¿verdad? Sí, ahora fíjese, doctor Wilfredo, que la crítica en este momento es que siempre, bueno, se nos había venido advirtiendo, o sea, la Organización Mundial de la Salud estaba pendiente de esto, pero la crítica es alrededor de que siempre reaccionamos, como decía, al estilo bombero, ¿verdad? O sea, no tenemos medicina preventiva, sino que tenemos una medicina correctiva, que es como la más cara, ¿verdad? Al final de cuentas te resulta más caro el tema de estar con este montón de casos atendiéndolos, que si tú te preparas con anticipación y comenzás a aplicar lo que se denomina como medicina preventiva. ¿Qué piensa usted? Eso es así. De hecho, ya se han comentado datos como, por ejemplo, cuando se ha dicho que es más barato prevenir una enfermedad que curarla. Y la verdad es que en la medicina ortomolecular ese es un aspecto al que se le da muchísimo énfasis. No aprendemos a comer adecuadamente, no sabemos clasificar muchas veces la forma en que estamos comiendo y las cosas que estamos comiendo. No distinguimos muchas veces entre la nutrición celular y el llenar el estómago de comida. Nos preocupa la exquisitez, el sabor de lo que comemos, el aroma, si es dulce o es salado, pero nadie se pone a pensar en el valor nutricional de lo que uno ingiere. Y obviamente esta es básicamente la razón por la que este tipo de afecciones se enquista tanto en un país, se vuelve tan vulnerable, porque no tenemos medidas de prevención desde el punto de vista nutricional y de hecho ni desde el punto de vista suplementario. La medicina natural ha tenido avances muy fuertes. De hecho, Alemania en el 2002 registraba más de 55,000 naturópatas oficialmente registrados, que básicamente su función era prevenir básicamente. En este momento Alemania ha avanzado enormemente, y aquí la Sociedad de Homotoxicología en el país da un énfasis muy fuerte a este elemento. La prevención es sumamente importante, y de hecho vale la pena mencionar que se cuenta ahora con elementos con grado farmacéutico en su elaboración, sí, de tal forma que ahora se puede garantizar, hasta más o menos precisar el tiempo en el que una persona podría estar en óptima condición de salud, producto de que ahora hay una tremenda delicadeza en la elaboración de fitonutrientes, de elementos homeopáticos que le permiten al paciente de manera inocua tener buenos resultados. Así es que tenemos un problema de cultura de prevención, es decir, no tenemos prevención, ese es el problema, y tal como tú acotabas hace un momento, de verdad que hubiéramos estudiado para bomberos mejor los seres humanos y no para otra cosa. Y debemos, vaya, hasta el momento, fíjense, yo hago el planteamiento siguiente. Hasta el momento dicen las autoridades, no hay de qué preocuparnos, es una situación controlada, esto no puede ser considerado todavía como una epidemia, tranquilos, y pues la gente está, digo, un poquito desconcertada en el sentido, y porque tú vas al hospital y lo que te dan es acetaminofén. Y ya cuando hay muertes es porque se perdió el control. Ajá, y lo que te dan es acetaminofén, o te dan para el dolor del cuerpo, entonces, y a veces ni para eso, ¿verdad? Sino que le vaya a guardar reposo, váyase y ya vamos a ver cómo evoluciona. Digo, ¿ustedes cómo ven el abordaje que le están dando las autoridades al aparecimiento de estos nuevos casos? Yo pienso de que ese es un mensaje, no es un mensaje adecuado el que nos están dando las autoridades del Ministerio de Salud, al decirnos de que tranquilos, esto es parte de la cuestión estacional, del clima, pero no estamos en epidemia, pero en realidad los datos del Ministerio de Salud
contrastan contra la realidad que se vive en el día a día en los hospitales públicos y hospitales privados. No cuadra. Entonces, por un lado. Dos, no ven las autoridades o no alcanzan a dimensionar las implicaciones económicas que tiene en las empresas y en el mismo sistema de salud la atención de personas con este tipo de afecciones, ¿verdad? Es decir, ¿cuánto está invirtiendo el Ministerio de Salud en la atención? ¿Verdad? Es mucho más caro, ¿verdad?, que si hubieran invertido en una buena campaña de vacunación desde el año pasado, ¿verdad?, para prevenir esta situación. Y lo otro, la gripe por el virus de influenza en general puede matar a una población sana, a diferencia de las otras gripes, como yo digo, las otras gripitas, que 2 o 3 días nos sentimos poco mal, pero que no nos impide trabajar, mientras que las gripes por influenza sí pueden llegar a matar, y lo han demostrado a lo largo de la historia del mundo, ¿no? Recordemos la epidemia de la influenza española, allá en el siglo en 1918, que mató de 50 a 100 millones de personas en esa época. Esta misma H3N2 mató 1 millón de personas en Hong Kong, bueno, en todo el mundo, en la epidemia de Hong Kong. Entonces, el hecho de que la señora ministra diga que tiene de 21 casos, 11 aceptan que están en cuidados intensivos, nos está hablando de que no es una enfermedad. No sé si habrá cambiado. ¿Ustedes cómo están manejándolo eso? Porque no sé si la estadística habrá cambiado, ¿verdad? Pues revisando, creo que los datos que tú presentaste son de la semana epidemiológica 23, el reporte epidemiológico de la semana 23, ¿vea?, que son 21 casos de H3N2, ¿vea?, tienen como 12 casos de influenza no tipificables y 3 casos de influenza de tipo B, ¿vea?, según los datos del ministerio. Pero lo que tú dijiste, de esos 21 casos de H3N2, hay 11 en cuidados intensivos. Eso nos está hablando de que esta enfermedad también puede ser seria. Pues, o sea, tener en cuidados intensivos no vamos a meter a alguien que esté sano. No, y otra cosa importante es que no significa que solo han habido 21 casos. Sí, exacto. 21 casos se estudiaron, se les pudo tomar la muestra apropiada, que no es fácil, con una muestra nasal. Y otra cosa también importante es que hay un momento determinado en que ya la medida tiene que ver con atender pacientes, con disponer de lo necesario para atender a los pacientes. Y aquí juegan un papel preponderante cierto tipo de antivirales específicos para tratar la enfermedad, a la cabeza de los cuales tenemos el oseltamivir. Porque si alguien ya tiene la enfermedad, está padeciendo síntomas, si tiene ciertas características que se han comentado ampliamente, hay ciertas personas que van a tener mayor riesgo de desarrollar complicaciones severas e incluso morir por estas enfermedades. Diabéticos, niños pequeños, menores de 2 años, mayores de 60 años, problemas crónicos de pulmón, de corazón, de hígado y ciertas otras situaciones de los cuales hay criterios bien establecidos y que esto va a depender de la cepa. Ahora, quería preguntarle, doctor, y eso es importante por lo que usted ya está advirtiendo. ¿Cuál es la diferencia entre un resfriado común y los virus de gripe H1N1 y H3N2? Porque hay diferencias. Hay diferencias y fíjese bien, no estamos hablando del H3N2, no estamos hablando de una gripe común y corriente. Es decir, existe un cuadro que se denomina resfriado común, catarro común o rinofaringitis aguda, que generalmente la población tiende a confundir los términos. Estos cuadros que acabo de comentar son situaciones que tienen que ver más con dolor de garganta, mucha mocosera, congestión nasal, pero de ahí no van a pasar. Generalmente ni le impiden ir a trabajar, ni abandonar sus funciones, pero ya la influenza o gripe es una enfermedad mucho más comprometedora, quebrantadora, ¿verdad?, que se acompaña inicialmente de fiebre, casi siempre, aunque no necesariamente. Y es bien interesante que he estado yo viendo algunos casos que en su inicio parecía resfriado común y posteriormente hasta los 3 días, que eso ya es raro, van a iniciar sus síntomas más severos, pero la mayor parte de veces es una enfermedad que va a comenzar, la influenza o gripe, con mucho compromiso general, súbitamente. Usted estaba bien y de nada comienza una fiebre intensa, malestar, dolor de cabeza y posteriormente se añaden los síntomas respiratorios. Ya el resfriado común no, ¿verdad? Es aquella mocosera, aquel dolor de garganta, ronquera puede ser,
pero es una enfermedad que no va a tener las implicaciones, ni no va a tener complicaciones mortales, como el caso de la influenza, ¿verdad? Son dos cosas bien diferentes y dos situaciones que deben analizarse. Ahora, ¿usted por qué, desde su punto de vista, estamos frente a realidades que necesitan el abordaje de una real política sanitaria? Es decir, usted debe tomar decisiones. Yo entiendo que las autoridades traten de no alarmar a la población, ¿verdad? Porque esa debe de ser la función, pero no, hay realidades que no podemos obviar, o sea, y lo que se ha criticado es, ¿por qué las autoridades no definen si estamos o no estamos en una epidemia? Bueno, o mire, si hay parámetros para definir una epidemia. Hay parámetros para definir una epidemia, académicos, y no se pueden, que se basan en un instrumento estadístico que se llama canal endémico, ¿verdad? Pero eso es importante porque el estar frente a una epidemia permite activar los sistemas de alarma, que no significa que vas a salir con una trompeta y un tambor por las calles dando alarmas, sino que las alarmas van a permitir accesar a recursos, poder disponer de recursos económicos para tomar medidas. Y ese es el punto importante en cuanto a definir oficialmente el fenómeno ante el cual nos encontramos. En segundo lugar, es importante, por ejemplo, si yo fuera a estar hoy en esta conferencia que se va a dar, yo haría la pregunta, ¿cómo están la disponibilidad de antivirales en la red pública? Porque en lo privado tenemos graves problemas. Ahorita en las farmacias, si usted quiere oseltamivir, no hay. Y por más de 72 horas estuvimos también en escasez de otros en lo productos. privado, ¿verdad? En lo privado. Usted se mete la mano a la bolsa para buscar. No lo hay. No hay en las farmacias en El Salvador. Si alguien quiere comprar oseltamivir bajo los esquemas ya establecidos de receta especial, no hay oseltamivir. Que el problema es que este medicamento puede salvarle la vida a alguien si se da oportunamente. Puede incluso impedir que alguien vaya al hospital o que avance dentro de la enfermedad. Porque pasado el momento es precisamente por lo que tenemos que definir. ¿Qué es una epidemia? Una epidemia es un aumento en el número de casos sobre lo esperado que se sostiene en el tiempo. Si es corto es un brote epidémico, si dura más es una epidemia. ¿Cuántas semanas llevamos más en esto? Entonces la pregunta es, ¿estamos en disponibilidad de tener los medicamentos apropiados? Porque en la unidad de emergencia estamos atendiendo a un paciente y desde ahí tenemos acceso al oseltamivir, podemos bloquear que esta persona regrese 3 días después con neumonía y haya cuidados intensivos y fallezca. Esas son las cosas que hay que aclarar. Sí. Fíjese, el Ministerio de Salud confirmó la semana pasada que hay un aumento de las enfermedades respiratorias agudas en el país, así como la infección de las 13 personas con el virus H3N2, del que se adelantaron a decir que no es una epidemia. Es que también hay otros aspectos hay aspectos técnicos para definir epidemia, pero también hay aspectos, yo le llamaría políticos, ¿verdad? O sea, mezclamos el daño que nos pueda causar a nuestro partido, ¿verdad? El poder declarar si hay o no epidemia, porque entonces va a venir el partido contrario a atacarnos. Sí. Pero como aquí en este país todo es político. Exacto, entonces desafortunadamente así funcionan las autoridades, ¿verdad?, de los diferentes ministerios, ¿verdad? Tienen un temor a hablar de esa palabra porque va a traer daño a su partido político, y como tienen vínculos político-ideológicos, pues les priva más eso, sí, que el beneficio de la población salvadoreña. O sea, actuar de manera temprana, reconocer que en estos momentos hay una epidemia, les es muy difícil. Y esto no es de estos gobiernos, es de siempre, ¿verdad? Sí. De siempre, ¿verdad? En total se estudia 700 casos de tipo influenza, infección que tiene como síntomas principales, escucha usted, fiebre, tos seca y congestión nasal. Ahora, el punto es el siguiente: ¿están preparadas las autoridades de salud para enfrentar esta situación? Si usted mismo está diciendo, y digo con el doctor Wilfredo, si usted mismo está diciendo, doctor Panameño, que ni siquiera en lo privado hay el medicamento adecuado para poder tratar esta enfermedad, y si usted va a lo público, y no la queja de los últimos días ha sido que no hay medicina en los hospitales, pues. Entonces, estamos preparados para el abordaje
desde el ente rector de la política sanitaria en el país? Pregunto. Vea, hay una cosa interesante en esto, y es el hecho de que, si bien es cierto, el Estado tiene obligación por velar por la salud óptima de la población, sí, pero creo que también de forma individual deberíamos de hacer algo. Es decir, adoptemos los mecanismos de manera familiar, ¿no? De protegernos contra esto, y ya lo hemos dicho muchas veces. Hasta hoy estamos viendo una enorme preocupación, solo por citar un ejemplo, por limpiar tragantes. Vemos, la gente lanza cualquier cosa que se le ocurra a una canaleta, y después estamos culpando que al alcalde, al gobierno, a quien sea, ¿no? Diputados o lo que sea, por este tipo de enfermedades, y que el gobierno tiene la culpa en todo. Es que aquí estamos acostumbrados a ser tipo Adán y Eva, ¿no? Pues yo lo hice porque la mujer me engañó, entonces le dicen a ella la cuestión, y no, es que a mí la serpiente me engañó. Nadie se hace cargo de este tipo de situaciones. Lo mismo podríamos decir que tiene que ver con este problema de la cultura no preventiva que tenemos. Y nos parece que familiarmente debería de hacerse un esfuerzo por vigilar qué hacer al respecto. Yo siempre he hecho un parangón con relación a las afecciones o enfermedades infecciosas parecido a las ciudades amuralladas del pasado. Lo mismo un cuartel ahora, ahí pueden estar los soldados, un ejército, un estado mayor, todos con armas, pero nadie con munición. ¿Cómo se defienden? Ahí está el sistema inmunológico listo para proteger al sistema. Pues sí, pero con malos hábitos alimenticios, con los altísimos niveles de estrés que esta población vive, ¿cómo tienen de deprimido su sistema inmunológico? Cuando hay necesidad de presentar defensa ante un atentado patógeno, el cuerpo no responde. Y entonces se corre a la vacuna, se busca al médico y suplicando un milagro. Estas son cosas también que de manera personal deberíamos de adoptar nuestra propia responsabilidad de cuidar por nuestra propia salud y por la de la familia. Y importante decir que si no se cuenta con los fármacos mínimos necesarios para esto, muy difícilmente se le puede dar la atención médica adecuada a la gente en los hospitales. Eso no es así esto. Definitivamente. Perdón. Lleva la vida, ¿no? Al momento tengo entendido que sí, todavía el Seguro Social y el Ministerio de Salud Pública están dando el tratamiento con oseltamivir, todavía en existencia. Ahora, ¿cuánto? No lo desconozco. Y sería bueno, como decía Jorge, hacerle la pregunta a las autoridades de salud este día que va a dar una conferencia de prensa. Ahora también decirle a la población, vea, de que yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Martínez, también debemos de poner de nuestra parte, vea, y tomar las medidas de prevención en casa, la limpieza, el lavado de manos, el utilizar lo que llamamos nosotros etiqueta respiratoria, cuando vamos a estornudar, pues mascarilla, la boca. Mascarilla, para que no lo hacemos. Exactamente. Y estamos acostumbrados a estornudarle en la cara al prójimo. ¿Ves? Exactamente. Entonces son medidas que nosotros podemos, sin esperar que otros lo hagan por nosotros, implementarlas, y con esto a disminuir el impacto de la enfermedad en nuestro grupo familiar, ¿no? Pero también otra cosa que es importante, ¿vea? Y ya lo vamos a hablar también, la vacunación, sí. ¿Vea? Porque hay muchas personas que tienen muchos mitos acerca de la vacuna, ¿vea? Y dicen, no, que me va a dar Guillain-Barré, no, que no me gustan las inyecciones, el dolor que me genera, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que muchas veces nos la ofrecen de manera gratuita, no la aceptamos, ¿vea? Y eso lo vemos mucho en los trabajadores de la salud, ¿vea? En los hospitales, ¿vea? Donde se les oferta la vacuna, y los trabajadores de la salud, que deberíamos de dar el ejemplo de que el 100% de los trabajadores de la salud de un hospital deben estar vacunados contra influenza, sí. Las tasas de vacunación andan a un 20-30%. Ahora le pregunto, entonces, pero ahí voy puntualmente. Doctor Solano, ¿tenemos o no tenemos la capacidad para poder enfrentar, si esta situación sigue con el ritmo en el que va, con el aparecimiento de más casos y con la gente demandando en los hospitales, mayormente de la red pública, atención? Yo pienso de que hay un entorno completo, sobre todo desde el punto de vista de la crisis económica que está viviendo nuestro país, que ha impactado en la salud. Y lo hemos visto últimamente con la situación
que está pasando, por ejemplo, en el Hospital Rosales. Bueno, que ha salido a la luz pública en el Hospital Rosales, pero que es en todo el sistema público de salud, ¿no? La ausencia de medicamentos, etcétera. Entonces, yo sí tengo mis serias dudas de que verdaderamente se pueda, se tenga la capacidad para contención rápida de esto. Vea, porque vamos a la vacunación, por ejemplo. A mi juicio, el Ministerio de Vacunación no ha desarrollado una campaña de vacunación amplia, con una cobertura amplia, por eso es parte de las consecuencias que estamos viendo esto. Pero ¿por qué no ha llevado a vacunar a toda la población que está indicada la vacuna de influenza del Ministerio? Recordemos que el presupuesto de salud se ha venido disminuyendo año con año y en el área de las vacunas también, ¿verdad? Y recordemos también que en 2012 se aprueba por la Asamblea una ley de vacunas que buscaba darle un presupuesto, asegurarle un presupuesto para la compra de vacunas, la cual esa ley no se ha implementado, ni siquiera tiene un reglamento, no se está cumpliendo. Por lo tanto, ¿verdad?, eso implica que estamos desarmados también para poder contener este tipo de enfermedades, ¿no? Y que ahora tenemos un brote de influenza, pero más adelante podemos tener brotes por otras enfermedades que se pueden prevenir por vacunas, pero que no se están vacunando. Estamos entre 12, 13 casos, pero también el tema de la posibilidad de que una joven que fue atendida en el Hospital San Rafael sea la primera víctima. Salud, que entendería yo que tal vez ahora va a ser más clara en ese sentido, pero Salud audita posible muerte por virus de H3N2. Y fíjese, ¿usted está en la red pública, doctor? No, yo trabajé... No, porque es que fíjese que otro tema, ¿verdad? Y es ahí voy. Ministerio de Salud pide a sus empleados no dar información sobre H3N2, ¿verdad? Es decir, usted está amordazado, ¿verdad?, y no puede decir nada alrededor de eso. Entendería yo que ellos, porque como manejan verticalmente quién debe ser la vocería, hay un infectólogo, hay un jefe de infectólogo, hay un jefe de epidemiología, pero entre más información, doctor, tiene la gente sobre esto, mejor se puede preparar. Pues ya digo, si no hay manera de tener los fármacos, los medicamentos en los hospitales. La situación es que no se puede tapar la realidad con un dedo y la población se da cuenta de lo que está sucediendo. Solo basta con ir a una emergencia de uno de los hospitales públicos o de la seguridad social o de las unidades de salud y debe haber una transparencia en cuanto a la comunicación. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha editado un manual sobre buenas prácticas en la comunicación de este tipo de problemas, en donde está claramente definido cómo debe tratarse la comunicación. Es decir, que no ganamos nada tratando de ocultar un fenómeno que está a todas luces. Claro, entonces ahí intervienen otros factores de otra naturaleza que tienen que ver con cada administración, cómo manejan la información. Pero los ciudadanos necesitamos, y de hecho hay una ley actualmente y tenemos derecho a saber cómo se invierten nuestros impuestos y cómo le hacemos frente a estas situaciones, porque realmente los funcionarios públicos deben un salario que deriva de los impuestos que pagamos nosotros. O sea, son nuestros empleados como ciudadanos. Y entonces tenemos derecho a saber qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Y por qué no hacer auditoría social también nosotros, los miembros de la sociedad civil. Sí, le pregunto lo mismo que le preguntaba al doctor Solano. ¿Usted ve que estamos preparados para una eventual situación un poquito que salga más de control? Bueno, mire, primero que nada llama la atención por qué razón no se había vacunado cuando se debía, con lo que se debía, en primer lugar. Y en segundo lugar, nos preocupa no saber con claridad si tenemos los medicamentos y los insumos necesarios, porque cuando yo veo los rotativos nacionales y los periódicos que sacan fotografías de la farmacia del Hospital Rosales, completamente desabastecida para el funcionamiento diario de cada día. Entonces viene la pregunta, ¿y qué pasa si hay un imprevisto? Vamos a llamarlo de esa manera, que va a requerir de insumos, de equipos, de medicamentos que no se están usando en el día a día. Si no tenemos para lo que habitualmente utilizamos, ¿qué va a suceder si se presenta una necesidad especial? Entonces ahí, si a mí no me aclaran
eso con cifras y datos, yo voy a pensar que no estamos preparados y que eso se va a traducir en muerte y en sufrimiento para la población. Muy bien. Sí, como lo que está ocurriendo, porque como bueno, si el ente oficial no te da información suficiente para poder prepararte, ahí es donde vienen las especulaciones, como un audio que anduvo circulando ahí sobre los efectos nocivos para las personas que se han aplicado la vacuna contra la influenza. Y dejo la pregunta establecida. ¿Una vacuna se puede convertir en un problema? ¿Te puede costar la vida? ¿De qué depende? La Dirección Nacional de Medicamentos salió a desmentir la supuesta anomalías. Las autoridades de salud no han dicho nada en relación a este tema, pero ahora, si las vacunas son antídotos, ¿verdad?, para poder prevenir que te dé una enfermedad, algunos están diciendo no, y nos está perjudicando más. Hay efectos secundarios al vacunarte, y le entramos también al tema de, porque usted ha advertido, doctor Panameño, que se debió haber vacunado con esta ampolla para la influenza con mucha anticipación, preparándonos y adelantándonos a lo que se podía venir. Es decir, esto se pudo haber prevenido, y volvemos siempre al tema de el tipo bombero, ¿verdad? Reaccionar solamente cuando ya tenés el fuego. Cuando regresamos de la pausa hablamos de todo esto que dejo planteado. Es importante para que usted pueda también tener suficiente información para poder prepararse y sobre todo, estar suficientemente advertido con lo que pudiera suceder. Esto pasa también por el tema de cómo está su sistema inmunológico, ¿verdad, doctores? Muchísimo depende de eso, ¿verdad? Pero aquí en el país yo no sé si la gente anda como muy con sus escudos y con su sistema inmunológico preparado, porque hay tantas cosas. Bueno, vamos a la pausa, regresamos, no me cambien. ¡Has pulido! Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas. Más consejos para salir de aguas. Chambres más calientes. Y la diversión que más te llega. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo Más de tu lado. Bueno, vamos a la otra etapa, que esto es importante, y creo yo que como el meollo, la almendra de la plática que vamos a tener esta mañana es la polémica por el tema de las vacunas. Ahí andaba circulando un audio en las redes sociales de una señora que se expresaba con mucha fluidez, hablaba con mucha determinación en referencia a que la gente no dejara que le pusieran a los niños ni a quienes iban a las unidades de salud la vacuna contra la influenza, pero mientras que las autoridades están diciendo vayan a vacunarse, ¿verdad? Entonces generó un poco de alarma. Vamos al tema de la vacuna, y la primera pregunta es: ¿la vacuna contra la influenza evita que te dé la enfermedad o te suaviza los síntomas? Es decir, no permite que te dé con la fuerza para que te pueda afectar en tu salud. Bueno, mira, son las dos cosas, diríamos, la respuesta, ¿no? En primer lugar, la vacuna tiene años de utilizarse, ¿verdad? No es que ahora se esté utilizando o se esté pregonando, ¿verdad? Y nos va a proteger en un 70 a un 90% cuando es el virus que me quiere producir la enfermedad, el subtipo viral de influenza está contenido dentro de la vacuna, ¿me entiendes? Entonces ahí tiene una gran efectividad. Y si es otro tipo de virus de influenza, me puede dar la enfermedad, pero de manera atenuada. Las vacunas sirven para prevenir, no para darnos enfermedad.
Recordemos que son, las partículas ya están, para que nos entienda la población, es como que les han quitado las armas a ese virus para producir la enfermedad, pero tienen lo suficiente como para estimular a nuestro sistema de defensa a que produzca anticuerpos y que nos mantenga protegidos en un futuro cuando tengamos enfrente a este virus. De tal manera que son efectivas. 2, son seguras. Lo más que le puede llegar a producir en las primeras 24, 48 horas esta vacuna es dolor en el sitio de inyección, que son en el hombro, le puede dar enrojecimiento de la zona o una calentura muy suave, que en nada se compara a la enfermedad en cuanto al dolor de cuerpo que genera, las fiebres elevadas que da. Entonces, el beneficio de aplicarse la vacuna es mucho mayor que el riesgo. Ahora bien, con el famoso síndrome de Guillain-Barré, hay una data bien interesante que recién revisé yo, que las infecciones virales, incluido el mismo virus de la influenza, la enfermedad por el virus de la influenza, puede desencadenarnos el síndrome de Guillain-Barré 1 en 100.000 personas. Y si yo me pongo la vacuna, para que yo pueda llegar a desarrollar Guillain-Barré, la probabilidad es 1 en 1.000.000. Pero se puede dar. Sí, pero la probabilidad es mínima. Es mínimo. Entonces tú, cuando lo pones en la balanza de riesgo-beneficio, el beneficio de recibir la vacuna... Pero espérese, usted está planteando algo así como jugar a la ruleta rusa. No, porque las probabilidades son mínimas. Ahora es como que si yo ahorita... Pero se ha dado. Claro, han habido casos, pero es como que si yo le planteara ahorita a José, mire, yo no voy a salir de aquí del canal porque ya fuera alguien que me está esperando y que me va a matar. ¿Me entiendes? O sea, es una probabilidad. Es una probabilidad, pero mínima, porque yo entiendo que no le debo nada a nadie, entonces no tengo por qué esperar que afuera esté alguien esperándome. Entonces, en ese sentido, se han puesto millones y millones de vacunas en todo el mundo y la cantidad de casos de Guillain-Barré serán, pero ni son representativos, pues. Vean. Ahora, la polémica es el tema de que en realidad esto se volvió viral en redes sociales, lo del audio de la señora. Sí, y la señora diciendo no se la pongan porque fíjense que nos están agarrando de conejillos de India. ¿verdad? Sí, miren, no hay el audio que yo lo escuché, expone ahí varias circunstancias. La primera, que se trata de una conspiración a través de la cual los salvadoreños estamos siendo objeto de un experimento, estamos siendo utilizados como conejillos de India. Y luego afirman enfáticamente que la vacuna va a provocar Guillain-Barré, el cual define a esta persona como un problema muscular. 3 grandes errores. Primero, lo hemos estado repitiendo en otros medios y en otras circunstancias, las vacunas que se utilizan salud pública y también en lo privado, pero sobre todo las de salud pública, provienen de proveedores autorizados por la Organización Mundial de la Salud, adquiridos bajo un programa que se llama Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, ¿verdad? Que no son regaladas, por cierto, sino que se compran y la OPS cobra una tasa de intermediación, pero en donde el punto de la calidad y la seguridad del producto que se va a distribuir está controlado, y esto tendría que ser una situación extremadamente compleja para que se diera algo así. En segundo lugar, la experimentación hoy día está regulada por varios tratados internacionales en donde hay criterios y autorizaciones y permisos que sacar. Y en tercer lugar, Guillain-Barré no es un problema muscular, es un problema neurológico. Es decir, esto que se propaga a través de este audio no es cierto y es producto más de la histeria que de otro tipo de cosas. Las vacunas contra la influenza hacen que los anticuerpos se desarrollen en el cuerpo aproximadamente 2 semanas después de la vacunación para proteger la infección de los virus, incluido la vacuna, que según las investigaciones serán más comunes en una próxima temporada. Pero voy al punto, las vacunas pueden convertirse en algo perjudicial para nosotros, doctor. Obviamente, en alguna medida puede ser que, como un emuntorio que se esté formando, yo pienso que va a depender bastante de la constitución física de una persona y de su condición inmunológica. Aquí hay una cosa,
hay un adagio interesante y se decía, cuerpo, cúrate a ti mismo. En realidad el cuerpo tiene todos los elementos que se necesitan para que se defienda de cualquier atentado patógeno. Es más, el cuerpo no necesita ni de medicamentos ni de médico para eso. El cuerpo es el mismo médico. Lo que ocurre es que tenemos un descontrol en la forma tanto de tratar estos problemas, como también de no saber muchas veces cómo hacer para poder elevar el mecanismo de defensas. Y aquí surge otro fenómeno, Natán, la automedicación. O sea, al final se corre a la farmacia o a la tienda, se compra lo que la vecina dijo que le funcionó a la otra vecina, y como a la otra le funcionó, ella cree que también a ella le va a funcionar. Ya hemos visto aquí, hemos hablado que esto es muy complicado. O sea, la red de salud lucha contra toda esta situación, ya no digamos quien no tenga la experiencia en el manejo de todo esto. El cuerpo tiene todos los elementos que se necesitan para que luche contra cualquier atentado patógeno. Todo va a depender de cómo estamos, y eso puede provocar urgencia de la aplicación de una vacuna o no. Pueden haber efectos tal vez no muy deseables en el caso de algunos, que pueden ser reacciones como las que el doctor Solano citaba, sí, puede ser. Pero al final el cuerpo necesita de alguna manera dársele algún tipo de protección de manera inmediata. Es que esto es muy parecido al aparecimiento de cómo la medicina química, diríamos. ¿Por qué surgió? Surgió por la indisciplina del ser humano. Si al final, de hecho, la medicina natural no es medicina alternativa. La medicina alternativa llegó a ser la química, porque al final el ser humano llegó a ser tan indisciplinado en su forma de alimentarse, en su forma de tratarse, que urgió de tratamientos más ponderales, que tuvieran una acción más inmediata para poder salvarle la vida a alguien, pero eso no significa que estamos resolviendo un problema administrando químicos permanentes. ¿Y una vacuna se puede estropear? Sí. ¿Una vacuna puede terminar arruinándose? No, sí, así es. Sobre todo puede perder su valor como medicamento si se maneja. Sobre todo aquí viene el concepto de la cadena de frío, ¿verdad? Sí, romper la cadena de frío. Si yo rompo la cadena de frío es el procedimiento que origina desde que se fabrica la vacuna hasta que es administrada. En ese espacio nunca puede salirse de ciertas condiciones de manejo, porque que tiene que ver con la temperatura. Porque si yo hago eso a la hora de suministrar el medicamento al paciente, lo que le estoy dando es un material inerte que no va a producir ningún efecto protector. Y entonces el tema principal es este. Claro, la vacuna es lo más cercano que hay al medicamento ideal. Hoy estamos aquí hablando si la vacuna funciona o no funciona. O si es tú perjudicial. Tú te regresas, puede ser cualquier medicamento. La diferencia entre un medicamento y algo perjudicial puede ser tan mínimo como la dosis, ya no digamos su composición y otras cosas. Pero recordemos, salvadoreños, retrocedamos 40 años atrás, cuando veíamos tantos niños con armazones de metal caminando en la calle por causa de la poliomielitis. Las cantidades de niños que morían en este país por sarampión, ¿verdad? Que han sido controlados con vacunación, ¿verdad? La cantidad de personas sordomudas que había porque la madre había padecido rubiola durante el embarazo, y que todo eso ha desaparecido en virtud de los programas de vacunación. Entonces las vacunas realmente son una poderosa herramienta, un avance de la humanidad para ir controlando y en ocasiones eliminando, como el caso de la viruela. Ya la viruela ustedes no se acordarán que será, ni han oído hablar, pero una enfermedad horrenda que afectó a la humanidad hasta 1980 y que fueron eliminadas. Aquí no tenemos ni autistas ni otro tipo de situaciones derivadas de estas aplicaciones, de estas vacunas, que en cambio han traído mucha salud y mucho bienestar a la humanidad. Y déjame agregar algo acerca de las vacunas. Ya lo decía, los beneficios de las vacunas, pero también, por ejemplo, debido a que hay mensajes antivacunas o hay grupos antivacunas que diseminan una cantidad de información errónea, pues ahora estamos viendo resurgimiento de enfermedades, por ejemplo, en Europa. Tú sabes de que América sí está libre, la región americana está libre de sarampión, de rubiola congénita, gracias a las campañas de vacunación.
En Europa están ahorita viviendo un brote epidémico muy importante de sarampión, que ya causó muertes, ¿verdad? Con un gran impacto, por ejemplo, en Rumania, en Portugal, en Italia. ¿Y por qué? Porque los papás han creído en esos mensajes de los grupos antivacunas y han dejado de vacunar a sus hijos. Y no es, en estos países del primer mundo, no es por que no hay vacunas, sino que porque la gente no lleva a sus hijos a vacunarse. Entonces, debemos de estar claros de que las vacunas, aparte del agua potable, son de las medidas de salud pública que más impacto han tenido en la salud humana, ¿no? Sí, y miren, fíjense que teníamos el audio de la señora que trascendió y que, como digo, se hizo viral, pero no lo voy a reproducir por una simple y sencilla razón. No creo que sea prudente decir, porque este tipo de cosas en realidad lo que generan es desinformación. Exacto. Y entonces yo tenía el audio y lo quería que la ciudadanía lo escuchara, pero es mejor no hacerlo. Hay que ser responsables. En realidad las autoridades de salud sabrán. Ustedes están planteando que una vacuna puede ser perjudicial si se rompe... No perjudicial, sino que puede no cumplir con su objetivo. Claro, ahí voy, solo aclarando concepto. La vacuna puede dejar de cumplir su función si no es... manipulada apropiadamente. Exactamente. Y no mantiene la cadena. Ajá, ahora, digo, pierde su función, pero no es que... No es que le vaya a hacer daño. Le vaya a hacer daño. Quiero hacer mención de otra enfermedad muy importante que casi ya no nos acordamos. Cuando comenzaban las lluvias, y una de las cosas tradicionales en El Salvador es que las familias campesinas tenían una enorme cantidad de hijos. 12, 15 y hasta 20 hijos en una sola. Porque era una especie de seguridad social autóctona que la gente... ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de esos niños, más del 50% iban a fallecer antes de alcanzar cierta edad, por la enorme cantidad de enfermedades que afectaban a la infancia. Y una de ellas era la diarrea por rotavirus, que característicamente aparecía ya en los meses de enero. Y si ustedes van a revisar los periódicos de hace unos 15, 20 años atrás, van a ver, siempre en enero salían la cantidad de fotografías de niños muertos por diarrea por rotavirus. Pues bien, luego de la introducción de la vacuna contra el rotavirus, esa tendencia desapareció. Y aunque la enfermedad no evita la diarrea, pero eso evita que los niños mueran e incluso vayan al hospital. Sí. Y ya nadie habla de eso. Eso es lo que las vacunas nos traen. Bueno, hay que perder el miedo. La vacuna puede tener algunos síntomas, ¿verdad? Después que se pone, eso sí, calenturita, puede ser, ¿verdad? Que son normales. Y luego son sometidas a vigilancia, si hay algo ahí, porque también no significa que todo lo que el hombre haga sea 100% eficaz. Siempre hay un sistema de vigilancia de efectos adversos en donde ya se han llegado a retirar vacunas. Por ejemplo, cuando yo fui miembro del Comité Asesor en Prácticas de Inmunización, luchamos porque se retirara para el uso humano una vacuna antirrábica que se hacía aquí de una manera interesante y que actualmente ya no se utiliza porque esta vacuna traía muchos problemas y sí daba situaciones neurológicas complejas, pero ya fue retirada de su uso en seres humanos y ahora utilizamos otro tipo de vacunas. Y hay siempre vigilancia sobre los efectos que puedan haber y si algo no va bien, entonces aquí se interviene y se retira. Ahora, la vacuna debe de aplicar, bueno, ya si te dio el H3N2, ya no, la vacuna ya no tiene sentido. Que lo que pasa es que en estos momentos no podemos saber si a nivel de atención a nivel local, me refiero yo, si la gripe por influenza que yo tengo es por H3N2. Quien determina todo eso es a nivel del Ministerio de Salud, porque lo que nosotros podemos llegar a decir es que si tú llegas a mi consultorio, ya sea a nivel institucional o a nivel privado, se te envía una prueba que se llama hisopado nasal. Y lo único que me va a decir esa prueba es si tú tienes influenza A, si tú tienes influenza B o no tienes una gripe por influenza. Pero no podemos llegar al subtipo viral. En ese sentido, por eso nosotros no podemos decir de que
no hay que vacunarse a pesar de haber tenido, padecido la enfermedad. De haber padecido gripe por influenza A, ¿verdad? Y hay otros aspectos interesantes de la influenza. El virus es altamente mutagénico y va a mutar sus características año con año. Entonces, el haber padecido esta variedad de H3N2 que estamos hoy, podría no significar que las defensas que me va a dejar el haber tenido la infección y haberla sobrevivido va a ser útil contra las cepas del mismo virus que pueden brotar en próximas temporadas, porque hay actividad mutagénica y esto es objeto de vigilancia. Bueno, lo que sí podemos señalar es que en realidad se está advirtiendo de que se vaya la gente a vacunar cuando ya estás metido en el problema. Sí, y cuando se debió haber hecho, digo, con anticipación. Es decir, el concepto es que se está vacunando de manera tardía, o se está pidiendo que se vacune de manera tardía, cuando desde el año pasado, bueno, usted inclusive dio algunas señales sobre esto. Es decir, la vacunación es prevención, hay que decirlo de esta manera. Y si se hace muchísimo antes, pues logras evitar que más gente se contagie probablemente de... la vacunación es capaz de parar la circulación de un agente en una comunidad. Pues y se establecen barreras. ¿Verdad? Y hay que entender que el sistema inmunológico también en su momento se deprime, se terminan las municiones. Hay que continuar fortaleciendo el mecanismo de defensas. Aquí hay veces, por ejemplo, a veces algunos pacientes me preguntan, doctor, y mire, ¿por cuánto tiempo debo de tomar X cosa? Entonces, mi pregunta es, ¿por cuánto tiempo considera usted que va a estar vivo? Es que todos los días, desde que nos levantamos, comenzamos a consumir básicamente todos los minerales, vitaminas, oligoelementos, todo lo que tenga que ver, aminoácidos, todos los días, desde que nos despertamos comenzamos a eliminar todo este tipo de cosas. Y si al final también, si agregamos a esto que tenemos una vida frenética con altísimos niveles de estrés, con una mala alimentación, entonces todos los días nuestro cuerpo pierde recursos. Parte de la forma de prevenir también este tipo de enfermedades y que el impacto no sea muy fuerte es que tengamos esa cultura también de fortalecer nuestro mecanismo de defensas antes de que llegue una situación muy complicada. ¿Tardía la vacunación? Sí, definitivamente. Ahora, ¿se debe vacunar? Sí, vacúnese porque algún chance va a tener y hay que pues, gozar de ese chance, pero ya no es suficiente. Ahora ya hay que pensar qué vamos a hacer con los pacientes que, aunque se vacunen, desarrollen la enfermedad o que no alcancen a ser vacunados, porque un día de estos leí en un medio ahí que habían colocado 60 vacunas en un centro comercial. 60 vacunas. Una sola persona infectada por el virus de la influenza puede infectar en un espacio cerrado a 50, una sola persona, a 50 personas en un espacio cerrado. Entonces aquí ya hay que pensar en lo que, de nuevo, ¿verdad? Medicamentos, estas cosas, pero y si se vacuna apropiadamente, con la vacuna apropiada, de acuerdo a recomendaciones de las agencias reguladoras, entonces esta situación que estamos viviendo se puede prevenir. Definitivamente. Bueno, lo importante es que aunque la vacunación es tardía, o más bien, o sea, se debió haber iniciado una logística fuerte de llamar y advertir a la gente que se vacunara. Pues no se ha hecho, pero vaya, no tenga miedo. La vacunación le puede salvar la vida. Eso es lo que ustedes están diciendo. Así es. Así que vayan y hay que vacunarse. Vayan a buscar. Ojalá que existan suficientes dosis. Ojalá que encuentren. Ojalá que encuentren. Ese es el otro problema, ¿verdad? Sí, porque fíjate que yo recuerdo que la semana de vacunación de las Américas, el ministerio hizo su actividad. Creo que fue en Panchimalco donde inauguraron esta semana de vacunación, allá a finales del mes de mayo, si mal no recuerdo, finales de abril fue. Pero se supone que ese es el punto de partida para que la población, cuando ve esa noticia, al día siguiente pueda ir a la unidad de salud a solicitar la vacuna y se le aplique. Lo que ha pasado, la gente iba y les decían que no había todavía. Entonces, ese tipo de actividades mediáticas son las que dañan mucho el bueno, y miren, los doctores han sido claros en el sentido de que efectos contraproducentes puede tener una vacuna en una mínima cantidad porcentual.
muy mínimo. Eso O sea, reacciona. en realidad hay que estar más al lado que un bacalao para que a usted le truene la cacerola y por vacunarlo le dé Que Gillian no come el Barr. tigre, ¿verdad? Que no Exactamente, come el tigre. entonces, ojalá que no sea así, digo, pues, porque en El Salvador, pues, hay muchos que dicen, yo no juego la lotería porque si es más fácil que rifen una penqueada y yo me la gano que me gano la lotería. Dice. Entonces, pero hay que ir a vacunarse, eso es lo que están diciendo los doctores. La vacuna puede ser importante para salvarle la vida y dejemos de escuchar estos audios que lo que hacen es desinformar, ¿verdad? Y por eso dije, nosotros no lo pasamos. Vamos a la pausa, vamos a leer un par de comentarios que nos están haciendo preguntas concretas para los doctores y interactuamos con la gente en el segmento de Opinión Ciudadana y vamos con las conclusiones de la plática que estamos teniendo esta mañana con los doctores Jorge Panameño, doctor Wilfredo Martínez y el doctor Iván Solano Leiva para el abordaje de la temática del aparecimiento de esta enfermedad H3N2. Regresamos, no me cambien. Alcanza tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Dos cosas estábamos discutiendo con los doctores en la pausa. La primera es lo que decía el doctor panameño en referencia a que el medicamento que se le debe dar a una persona, usted decía, ¿se llama, doctor? Oseltamivir. Ajá, pero decía el doctor en la pausa, el doctor Solano, que es a determinado tipo de persona que se le debe de... O sea, esto funciona en determinada... Pero usted también hacía sus diferencias, doctor, para la gente, por favor. Sí, el punto es que este medicamento está especialmente indicado para aquellos que pueden desarrollar severas complicaciones o morir de la enfermedad, los grupos especiales ya establecidos. Este medicamento es capaz de en 24 a 48 horas parar el progreso de la enfermedad. Entonces puede salvarle la vida a las personas y por eso tiene que estar en disponibilidad apropiada para todos los segmentos de la población. Ahora, en el Seguro Social, doctor, ¿hay? Pues hasta donde yo sé, en el Hospital Médico Quirúrgico hasta la semana pasada, solo en el Hospital Médico Quirúrgico habían 58 tratamientos. No sé, desconozco en el resto del sistema del Seguro Social. En los hospitales regionales, en todos los hospitales donde la gente está consultando, porque vaya, cuando él habla de segmentos poblacionales, está hablando de diabéticos, está hablando de... cardiópatas, neumópatas, renales, embarazadas. Ustedes saben hay que un montón de gente que padece de eso, pues. La influenza puede causar muerte en una señora embarazada y se complica gravemente. Entonces, es importante que haya acceso de estos tratamientos y también para todos estos niños muy pequeños, ancianos, los diabéticos. ¿Cuánta población en El Salvador es diabética? Exacto, y obesa? exacto, por eso decíamos que es importante saber, porque las autoridades de salud no han aclarado en referencia a si tienen este tipo de tratamientos para las personas que padezcan de esta enfermedad y que tengan otro tipo de patología, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no sabemos, Vamos a habilitar el teléfono para poder interactuar con la gente en el segmento de Opinión Ciudadana. Y lo otro que yo estaba queriendo que tal vez habláramos un poco es la situación sobre el tema de cómo están los países los países vecinos, Guatemala, Honduras. Fíjense que yo estaba buscando información y de hecho aquí me la pusieron y El Salvador es el único donde se está enfrentando la crisis por H3N2. ¿Por qué? Exacto. Ese es otro dato que nos orienta y nos fortalece la hipótesis que nosotros tenemos de que las tasas de vacunación han sido muy bajas, contra la gripe por influenza y que pudo haberse prevenido. Y que todo esto tiene que ver con la crisis económica que estamos viviendo y que está impactando en la salud. Y esa es una manera de cómo está impactando negativamente
en la salud. Es decir, estamos enfrentando el resultado de no haber hecho bien la tarea. Así de sencillo. En el tema de vacunación, es decir, nuestros países vecinos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, por decir los que son los más cercanos, a lo mejor han invertido más en el tema de la prevención y de la vacunación y todo eso. Y están en época invernal también, ¿no? O sea que no es el invierno solamente el que va a incrementar los casos de influenza, que es el responsable de todo eso. Bueno, ya me van a dar su apreciación. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, Natán, te hablo por dos cosas. La primera es, la curiosidad mía es que cuando entran los comentarios de los panelistas, como que se corta el segmento. Me da la impresión que tú tienes ahí un caballito de Troya dentro de tu canal. Observa eso bien, Natán. Bueno, lo segundo es que quisiera hacerle la pregunta a los estimados médicos relativo a que dentro de la ingeniería sanitaria existe la polución. Este tipo de epidemia podrá ser causada por la polución, por los promontorios de basura, quebradas contaminadas, etcétera, etcétera. Muchas gracias, tenga buen día. ¿Más llamados? Bueno, estamos ya en segmento de Opinión Ciudadana, 22630023 y 22649179 son los teléfonos en el estudio. Si usted quiere hacer alguna consulta o de alguna manera también... sí, tenemos. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Sí, buenos días, licenciado Catán. Adelante. Yo le quería hacer de aquí del Puerto de la Libertad, el mismo de siempre. Ajá, adelante. Le quería preguntar ahí al doctor, mi esposa el 3 de este mes cayó con esas cosas de las que hablan. Y hoy, anoche le volvió a repetir esta cosa que quisiera que me dijeran qué hago ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias, cómo no, con gusto. Vamos a más llamados. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días. Adelante, amiga. Mire, quería yo comentar acerca de lo que comentó el doctor ahí homeópata. Ajá. Fíjese que yo creo que realmente él está indicando que hay cosas que no las puede hacer este pueblo, porque aquí las personas son muy pobres. Aquí la gente no tiene para comer exquisiteces y para estar con su cuerpo bien seguro. O sea que aquí por eso es que las instituciones deben de funcionar, porque la gente a puras penas come. ¿Cómo va a comer frutas y verduras y todas esas cosas? Que no hay, ¿verdad? No hay. Entonces, él puede comentar eso, pero el Estado tiene que hacerse cargo de la pobreza. La gente que tiene pues su capacidad puede comer más sano. Y en cuanto a lo de la suciedad también, como aquí la educación es tan pobre también, la gente no le enseñan a los niños a ser más limpios, a no botar la basura. Entonces por eso es que siempre recae en el Estado. Si el Estado mejorara la educación y mejorara las condiciones para que la gente pueda comer mejor, creo que la salud fuera mejor. Ese es mi comentario, muchas gracias. Yo creo que tiene razón, ya van a responder los doctores. Vamos a más llamados. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Adelante. Buenos días. Buenos días. Adelante, mi amigo. Gracias, solamente quiero preguntarles qué dieta, después de vacunarse, qué dieta debe tener después de vacunarse y cuántos días. Bien, perfecto. Bueno, seguimos con el segmento de Opinión Ciudadana. Voy a agregar un par de comentarios que Fernando Arauz pregunta en @elinformantex. Pregunté al infectólogo si no lo han acosado al ministerio con respecto a la leptospirosis, porque tengo entendido que hay una línea de silencio. Y eso dice, buenos días, una pregunta, ¿por qué nadie habla de leptospirosis haciendo tanto caso? ¿O será que el ministerio manipula estadísticas? Porque así como 40.000 casos sospechosos de CHIC, solo hubieron 400 confirmados. Y eso los sospechosos los incapacitaban por 10 días, dice, ¿verdad? ¿Tenemos más llamados? Bueno, perfecto. Vamos a ver, doctor, ¿quería usted responder lo que dijo la señora? Porque la señora estaba diciendo, bueno, ¿y cómo vamos a poder comer bien, vea, si antes tenemos para, o sea, no vivimos, sobrevivimos, ¿verdad? Sí, bueno, hay un economista brasileño que dijo que la comida que a los seres humanos no nos debería de faltar, por lo menos solo son 3 cosas: arroz, frijoles y tortilla.
A eso podemos agregarle una cantidad de cosas de las que podemos tener acceso en un mercado. Yo no estoy hablando, por ejemplo, de que no nos debería de faltar el salmón. Por favor, esta no es una población para que no le falte 1, 2 o 3 porciones de salmón por semana. No, por supuesto que no. Pero lo que pasa es que si yo hago una comparación de lo que caseramente yo puedo consumir y de lo que como en un restaurante, por ejemplo, la comida rápida o comidas de carrito, porque la gente busca llenar su estómago para salir a prisa a atender algo, o van con la mano izquierda en el timón y con una hamburguesa en la mano derecha. Es que estamos hablando específicamente en personas que a veces descuidan demasiado su alimentación, y hay formas muy sencillas, económicas, naturales, ¿no? Los mercados están llenos de muchas frutas y vegetales que de alguna manera podemos tener acceso a eso. Bueno, por lo menos las pupusas ahí en las esquinas, ¿verdad? Creo yo que no son tan dañinas. Entonces, maíz y con un poquito de frijoles, eso es lo que hay que ver. A 3 por el dólar. Por ejemplo, y una que otra salmonela. Y una que otra salmonela por el curtido, ¿verdad? ¿Por qué no, en vez de una bebida gaseosa, una bebida artificial, por qué no una limonada? Pues ya sabemos, solamente una limonada es capaz de tratar, el limón capaz de tratar más de 150 enfermedades del sistema digestivo, solo por decir algo, aparte de las altas concentraciones de la vitamina C que contiene. Jugos de naranja, pero jugos de naranja exprimidos en casa o de inmediato, porque 15 minutos después un jugo de naranja como una limonada ya carece particularmente de la vitamina C y la bebida se oxida. Entonces, son cosas simples, no nos vamos a ir a lo astronómico para mantener una buena calidad de vida. Podemos tener acceso a cosas simples y que son muy económicas y accesibles. Bueno, hay que ser creativos. Claro, hay que ser creativos. Esa es la palabra. Bueno, sí, porque aquí hay mucha gente que le toca comer, doctor, perdóneme, pero le toca comer morita, le toca comer chipilín, que no tienen para ponerle un trozo de carne a la sopa. Entonces, en la familia les toca sopita de chipilín, sopita de mora, y cada día van variando, lo que van variando es la... Sí, pero ¿qué más nutrición quieres tú? Un sopa de mora, por ejemplo. Yo me acuerdo que mi madre, cuando no tenía que darnos de comer, nos decía: miren, hijo, no tengo que darles de comer. Así es que con mi hermana nos íbamos al cafetal a buscar verdolaga. Así es que se cocía y con limón y sal, y esa era nuestra alimentación. ¿Qué? Sopa de pescado bagre a las 5:30 de la mañana. No estoy sugiriendo esa dieta, pero al final no había más. Pero había acceso por lo menos. Y además fíjese que hay pescado baratito, ¿verdad? El que puede salir una buena sopita. O sea, no es creativo. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Aló, buenos días. Adelante, amiga. Buenos días, de aquí de San Salvador. Adelante. Oiga, de aquí de San Salvador. Óigame, yo quiero hacer un comentario a los doctores. Fíjese que un hermano mío el año pasado se vacunó con la vacuna esa de la influenza. Mire, él le daba gripe, él le daba gripe 1 o 2 veces al año. Y ahora cuando él se vacunó, el año pasado que él se vacunó, todo el año COVID le dio gripe. Todo el año, y una gripe con una grande fiebre. Muy bien. Parece ser que tenemos dificultad, pero está bien, está clara la pregunta. Por favor, le responden. Buenos días, su comentario, ¿dónde me llama? Buenos días. Adelante, amigo. Estoy hablando de Sonsonate. Adelante, amigo. Miren, aquí con el problema de la salud ha sido un solo compendio, un complejo enorme. En el tiempo del expresidente Flores, el difunto, si ustedes mal no recuerdan, aquí hubo una epidemia del dengue hemorrágico, y que fue fatal, hubieron muchas muertes. Y los técnicos de Estados Unidos, de todas las ayudas que vinieron, no lo pudieron erradicar, no que solamente el conjunto de médicos que vinieron de Cuba. Esa gente lo erradicó por completo. Pero faltaba la segunda etapa, que era la inmunización completa. Pero allí, cuando Flores vio de que ya lo habían quitado por órdenes de Estados Unidos, los expulsó, los sacó. Les advirtieron que si no se hacía la inmunización completa, o sea, la otra etapa, el dengue y sus consecuencias iban a regresar tarde o temprano.
todas estas cosas que estamos viendo ahorita con todas las epidemias, H1, H3, H2, M3, M4, son las consecuencias de eso. El Salvador, su gobierno es de izquierda, pero tiene una oposición, y esa oposición está haciendo todo lo posible para que la situación del pueblo de El Salvador esté en detenimiento y más en detenimiento. Hay que tener mucho ojo y cuidado con eso. Muchas gracias. Muy bien. A ver, bueno, la primero que decía la señora, se vacunó y todo el año le pasó dando gripe. Bueno, para comenzar, es un análisis así medio somero. Uno, la gripe o la vacuna de influenza previene para la gripe causada por el virus de influenza, no para las gripes causadas por rinovirus, adenovirus, coronavirus, etc. Por lo tanto, ese es un concepto erróneo que a veces las personas tienen, de que ya no les va a volver a dar gripe si yo me vacuno contra la gripe por influenza. Me puede dar gripe por otros virus, y la probabilidad de que me dé por el virus de la influenza es mínima. Otra acotación a eso, pudiera ser que todos estos episodios que su hermano, creo que dijo, ha estado presentando en el último año, no sean infecciosos, sino que estén relacionados a problemas de alergias, ¿verdad? En fin, hay muchas razones para tratar de poder explicar lo que la señora nos comentaba, ¿no? Pero aclarando, la vacuna me va a prevenir la gripe por influenza en un 70-90%, ¿verdad? Y si me llega a dar la gripe por influenza, va a ser, y estoy vacunado, va a ser de una menor intensidad a que si yo no estuviera vacunado, ¿no? Es importante no confundir el resfriado común o catarro con gripe. Eso no es gripe y la vacuna no fue diseñada para prevenir esa enfermedad. Desde ahí el tema del dengue es complicado y recientemente ha salido una vacuna, hasta ahora ha salido una vacuna que tiene sus características, pero ahí ya tiene más que ver con el mosquito transmisor, el agua potable y otras cosas, y es parte de la enorme problemática que países como este enfrentan en el mundo entero. Sí, bueno, decía el otro señor, hablaba del Puerto de la Libertad, que la esposa le había dado y le volvió a dar más todavía. No, ahí eso es bien importante, que debe llevarla a consultar, porque puede ser que esté teniendo una neumonía, una complicación de las que suelen dejar estas enfermedades, la influenza, y entonces es importante que sea valorada inmediatamente por un médico. Sí, es mejor buscar ya atención especializada. Sí, puede ser una complicación, ya no que se esté repitiendo, que esto no sucede así, sino una complicación de la enfermedad. Bueno, conclusiones, doctor Martínez, en referencia a la plática que hemos tenido esta mañana para poder orientar. Prevención a través del sistema inmunológico, una dieta alimenticia lo más sana posible, mantener el sistema digestivo lo más desintoxicado posible. Los chinos dicen que la muerte comienza en el colon y que antes de tratar cualquier problema en particular, lo primero que hay que hacer es limpiar el terreno. Un terreno sucio, un intestino extremadamente sucio, hígado, riñones, zona gástrica, obviamente va a potenciar el hecho de que sea bastante difícil la absorción de nutrientes importantes que van a servir de barrera al cuerpo. Así es que cuidar el sistema digestivo, su dieta alimenticia y fortalecer permanentemente el mecanismo de defensas, porque todos los días lo sometemos a fuerte ataque. En definitiva, doctor Solano. Bueno, en primer lugar, una de las conclusiones que podemos sacar es que la vacuna para prevenir la gripe por influenza es segura, es efectiva. 2, la prevención es importante. Comencemos también en casa tomando las medidas que nos toca a nosotros como seres humanos implementarlas en nuestra área. 3, no a la automedicación. Asistamos a los centros de salud de manera temprana, porque la gripe por influenza en un pequeño porcentaje puede complicarse y puede llevar a la muerte a las personas. Por lo tanto, no nos automediquemos. Y a las autoridades de salud a que seamos transparentes en el manejo de la situación, que demos la información adecuada tanto a la población
como a los médicos, ¿verdad?, de qué es lo que verdaderamente está sucediendo en el país, ¿verdad?, y que las campañas de vacunación se hagan con el tiempo adecuado para prevenir verdaderamente que estos brotes se estén repitiendo. Doctor Panameño. Sí, la vacunación, hablando de influenza, la vacunación es la medida más importante. Entonces, una vez más, otro año, volvemos a hablar lo mismo y a tocar el mismo tema. Esta situación que estamos viviendo hoy se va a prolongar a lo largo de algunas semanas más, pero se va a volver a presentar el otro año si no se toman las medidas apropiadas, ¿verdad? Los meses apropiados, ¿cuándo son los meses apropiados para vacunar? ¿Con qué debemos vacunar? Y sobre todo tener los medios para vacunar, ¿verdad? Son las situaciones que son responsabilidad del sistema de salud, que para eso fueron establecidos. Entonces, ojalá que en esta ocasión aprendamos la lección y que en los próximos inviernos que vamos a vivir no volvamos a enfrentar esta situación. En definitiva. Y usted lo que debe de hacer es, miren, buscar, por simple que sea el cuadro viral, el cuadro gripal, buscar la atención mejor rápido. No espere complicarse. No diga usted, no, esta es una simple gripe. No, puede ser que le esté dando influenza, puede ser que esté enfrentando influenza, puede ser que le esté dando H1N1, puede ser que le esté dando H3N2. Es decir, pero eso solo lo puede determinar. Hay que ir al hospital y bueno, pero rápido, o sea, en los hospitales se supone que en los hospitales tenemos la capacidad de saber qué tipo de, o no. Solamente se van a decir si es gripe por influenza A, B o no es influenza, pero ya el subtipo viral solo el Ministerio de Salud y el Laboratorio Central de Referencia lo hace. O sea, el Ministerio de Salud tiene la capacidad de poder determinar si es H1N1, si es H3N2. Viral, exactamente. Muy bien, perfecto. Bien, mañana vamos a hablar de un tema que también está complicado, ¿verdad? La posibilidad de que el país pueda volver a enfrentar un impago y las implicaciones que esto tiene y quién es responsable de eso. Vamos a hablar con dos economistas que hemos invitado al señor César Villalona y también hemos girado invitación para el economista Rafael Lemos. Con ellos dos vamos a conversar el día de mañana en referencia a este tema en particular. Quiero agradecer grandemente al doctor Jorge Panameño, es infectólogo, por su participación esta mañana. Muy bien. Doctor Wilfredo Martínez, naturópata. Un gusto. Y bueno, doctor Iván Solano Leiva es infectólogo también. Muchas gracias, Josué, y siempre será un placer estar acá. Muy bien, claro. Seguiremos abordando estos temas solo desde el punto de vista de llevarle a usted el esquema, la información, para que usted sea el que pueda pues, estar completamente con todas las herramientas para saber qué hacer. Eso es lo que pretendíamos con este programa, ¿verdad? Orientarle a usted. No hay tiempo para más, siempre como todas las mañanas le digo, por favor piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso en la entrevista Hablemos Claro. Buenos días para todos.